Silencio. Bienvenidos todos a nuestra sesión número 99 de este grupo, Exjesuitas en Tertulia. Bienvenidos los compañeros del grupo, las familias, los amigos, los invitados y además algunos de los suscriptores de nuestro blog que han aceptado venir a esta sesión. Gracias Beatriz Elena y gracias Jaime por aceptar nuestra invitación para presentar este proyecto tan importante para este momento del país. Tendremos una presentación de Beatriz Elena y de Jaime durante unos 45 minutos y luego abriremos los micrófonos para preguntas y comentarios con los participantes otros 30 a 45 minutos. Lo haremos siempre a través del chat y si hay preguntas también levantando la manito electrónica. Y si no es posible, pues ahí vemos si los vemos físicamente. Le paso la palabra a Silvio Zuluaga, de quien surgió originalmente la idea de invitar a Beatriz Elena para que nos haga una brevísima presentación de ella, para quienes no la conocen, y luego de esto le dé la palabra para que tú, Beatriz Elena, nos presentes a Jaime y comience su presentación al grupo. Adelante, Silvio. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Beatriz Elena. Es un gusto presentarte aquí. Hay dos cosas muy interesantes que veo yo en lo que conozco de Beatriz Elena. Primero, desde recién entrada a la universidad, hizo algo que es casi contra el sistema universitario, porque el sistema universitario se caracteriza por compartamentalizar la educación. Los abogados son abogados, los ingenieros ingenieros, los médicos médicos y los economistas economistas. Y según entiendo, Beatriz Elena, cuando estaba estudiando su carrera de economía en los Andes, tomó clases de filosofía. Eso en el pregrado. Y en el pregrado, el posgrado, hizo un máster en economía en la Universidad de los Andes también y un máster en la Facultad de Psicología en el UCL de Boston, con una tesis llamada Diseminación de Noticias entendiendo a los influencers. Entonces vemos que realmente es una persona que supera las barreras del conocimiento como se hace tradicionalmente en la universidad. Ya en la parte profesional, es una economista orientada a lo público, a la política pública. Ha trabajado con el proyecto del Gobierno Nacional y la Fundación Carter, el proyecto ASPE para superar la pobreza extrema, con el Ministerio de Educación como coordinadora de planeación estratégica. En los últimos años se ha concentrado en ser consultora en cambio comportamental en la Alcaldía de Bogotá y en el PNUD. En los últimos años también ha trabajado o actualmente trabaja como CEO del proyecto Desintoxicación de la Información, que es el proyecto que nos va a presentar ahora con Jaime. Jaime, mucho gusto en conocerte. Jaime también es uno de los pocos estudiantes que ha comprendido que hay que superar las barreras del conocimiento muy orientado a un área. Es abogado de la Universidad de los Andes, luego en la misma universidad estudió psicología y en el London School of Economics and Political Science sacó un máster en Social Psychology. Ha trabajado en la Fundación Génesis de Colombia, consulta privada como psicólogo. También trabajó como Research Assistant en el London School of Economics y ahora está trabajando en el proyecto que nos van a presentar sobre desintoxicación de la información. Adelante, Beatriz Elena. Bueno, pues mil gracias, Silvio. Estamos dichosos de estar acá. En lo personal, pues me siento como en familia.
Entonces estoy dichosa de poder estar acá, compartir con ustedes. Estamos abiertos, por supuesto, a todas las preguntas, comentarios y demás. Y bueno, esperamos sobre todo que lo disfruten y que esto pueda generar una reflexión adicional a lo que estoy segura ustedes ya hacen todos los días. Bueno, pero antes les quiero contar que también está con nosotros Natalia Riveros. Natalia Riveros es la directora de Alianzas Estratégicas y Comunicaciones y está acá, pues por supuesto, para documentar un poco lo que está pasando y estar pilas de tal vez futuras oportunidades que puedan surgir para el proyecto a partir de lo que les vamos a mostrar hoy. Y corrijo que Jaime no es abogado, sino psicólogo, o no sé si yo estoy equivocada, Jaime. Yo empecé estudiando Derecho, pero me Bueno, cambié a Psicología. bueno, listo. Bueno, y ya rápido, entonces les voy a compartir una presentación que les tenemos preparada. Ahí, pero creo que la embarré un segundo. Ya. Aquí somos especialistas en embarrarla, no te preocupes. A mí me cuesta todavía trabajo este tema del Zoom. Ya entró. Ahora hay que agrandarla y listo. Listo. Bueno. Ethos BT. Ethos BT es la empresa consultora que armamos y que se dedica a hacer proyectos en ciencias del comportamiento. El proyecto que les vamos a presentar hoy es el proyecto bandera y el principal y el primer proyecto de Ethos BT. Y esperamos que vengan muchos más del mismo estilo porque este es el tema que más nos apasiona. Y lo que nos gusta hacer es usar las ciencias del comportamiento y las comunicaciones, la evidencia, toda la evidencia que hay detrás de la psicología, la economía y todo este enfoque interdisciplinario que se da hoy, que yo creo que se da hace mucho tiempo, pero que se ha popularizado en los últimos años, para entender el comportamiento, entender los motivadores y poder incidir en el comportamiento. Nuestro principal objetivo es poder incidir en la interacción humana, mejorarla y por lo tanto traer beneficios a la sociedad. Ese es el foco principal de la consultora. Y ahí hago una pequeña anotación para quienes no estén familiarizados con el término. Como dije, las ciencias del comportamiento existen hace mucho tiempo, son la economía, la psicología, la antropología, la sociología, la lingüística. Y lo que ha sucedido en años recientes es como la popularización del uso interdisciplinario de estas ciencias para política pública. Yo creo que desde hace mucho tiempo se viene utilizando, por ejemplo, algunos de estos temas en mercadeo, pero en diseño de intervenciones y diseño de proyectos en política pública y en empresas en general para mejorar la interacción y para mejorar la comunicación con los clientes no se usaba antes. Entonces, últimamente por eso se han popularizado estas disciplinas, por eso han empezado a surgir tantas maestrías y se ha vuelto, por decirlo así, una de las carreras y de las profundizaciones hoy más, pues que más están teniendo demanda y crecimiento en el mundo porque se está popularizando, porque ya nos ayudan a diseñar mejores proyectos. Entonces, eso son las ciencias del comportamiento. El equipo que está detrás de este proyecto, y pues no estamos todos, pero me parece clave resaltarlo porque esto ha sido un trabajo en equipo. Camila Zuluaga, que es periodista y es cofundadora de este proyecto conmigo. Jaime Hunda, que está hoy con nosotros y es nuestro investigador principal y experto en ciencias del comportamiento y psicología social. Natalia Riveros Anzola, nuestra gerente de alianzas y comunicaciones estratégicas, que tiene una maestría muy bonita y muy a propósito de nuestro tema de hoy, que es recuperación de posguerra, estudios de recuperación de posguerra. Es comunicadora social y periodista. Ana María Casas, que es nuestra diseñadora y es quien nos permite poner de manera bonita, entendible y accesible a todo el mundo todo lo que hacemos, que a veces es tan etéreo y tan científico.
Y hay una persona que no está acá, que ya no está en el equipo, pero que nos ayudó muchísimo, que fue uno de las personas que nos ayuda a hacer todo el análisis que les vamos a presentar hoy, que se llama Oscar. Y bueno, ahora sí entramos en materia. Entonces, el proyecto del que les voy a contar se llama DEEP, Proyecto para Desintoxicar la Información. Es un proyecto que nace con el ánimo profundo de despolarizar al país, de blindar nuestra democracia frente a la desinformación y a la creciente polarización en la que venimos en los últimos años, en parte causada por la proliferación de noticias falsas y polarizantes en redes sociales. Este es el primer proyecto en Colombia que usa las ciencias del comportamiento para atacar esta problemática. Probablemente ustedes conocen otros proyectos como Colombia Check, como el detector de mentiras de la silla vacía. Fundación Gabo tiene cosas chéveres también para ayudar a reducir la desinformación. Este es un proyecto complementario, con un enfoque muy distinto y pionero en el sentido de que lo que intentamos hacer es ir a las causas de por qué creemos y compartimos desinformación. Nosotros no buscamos decir qué es falso y qué es verdadero, ni en qué debemos creer políticamente o no, ni mucho menos, sino ir a las causas de los factores mentales, psicológicos y emocionales que hacen que caigamos en desinformación. Pero bueno, antes de seguir, quiero que hagamos un juego para activar la mente. Los necesito muy atentos aquí a la pantalla. Voy a poner un video. Lo que deben hacer es contar el número de pases que se hacen las personas de camiseta blanca. Esa es la instrucción, contar el número de pases que hacen las personas de camiseta blanca. Diego, y no nos cuenten. No nos vayan a contar. Ay, no me deja ampliar esto. Bueno, espero que se vea. Bueno, vamos a hacer aquí un ensayo tecnológico y voy a compartirles este link para que entren directo y nos cuenten cómo les fue y qué vieron ahí. Ya les pongo aquí el link en el chat. Un segundo. En el chat. Por favor, ingresen al link que les acabo de poner en el chat y también si quieren hacerlo con este código QR si no están en el celular y si no el link que les acabo de poner en el chat, ahí pueden ayudarnos a responder. Y si tienen problema nos cuentan y no pasa nada. El nivel de tecnología aquí no es muy alto, pero ahí vamos. ¿Sí? ¿Cómo lo ven? Ustedes... Estamos aprendiendo, no hay problema. Dale. Ahí les puse el link en el chat para que entren directamente y no tengan que hacer códigos QR ni nada de esas cosas. Ah, bueno. A ver. Y los que no vimos tantas veces. No pongan... Ah, bueno, pues pon la menor entonces. Ok. Siete, no sé si más quieren compartirlo en el chat. Si prefieren. ¿Está bien? La pregunta es, ¿cuántas veces se pasaron la pelota? En el chat hay 3 respuestas. 16 bueno. veces, 13.
Bueno, aquí ya respondieron 7 personas, la mayoría vieron 16, que efectivamente esa es la respuesta correcta. Algunas personas 13, nadie vio 15. Y la siguiente pregunta, para que los que prefieren responder en el chat lo hagan por ahí, es que si vieron entrar y salir a un gorila. Entonces pónganos si sí lo vieron o no lo vieron. La mayoría no lo vio. Luis Arturo contesta que no sé si el gorila hacía parte del equipo. La mayoría no lo vio. No lo vio. Y ¿Era gorila o elefante? ¿vieron salir a una de las participantes? Sí, no, o eso no pasó, o no sé. Sí, salió una. Pasó es lo mismo que no, ¿no? Ah, bueno. Bien, la mayoría no lo vio. Bueno, vamos a volver a mirar el video. Y ya ustedes me van a decir qué ven. Entonces vuelvan todos ya aquí a la pantalla del Zoom y vamos a ver cuáles eran las respuestas correctas. Aquí las van a pasar muy rápido, entonces atentos. Let's rewind and watch it again. Here comes the gorilla, Bueno, and there goes a player, and the curtain is changing from red to gold. La cortina cambió de color y salió la participante. Las 3 cosas sucedieron. Y bueno, esto es un juego y es divertido, pero también es para mostrarles brevemente cómo funciona la mente. Y es que yo les di una instrucción muy concreta que era contar el número de pases de las personas de camiseta blanca. Y lo que hace la mente es enfocarse solo en eso. La gran mayoría de personas en este experimento que se hace en el mundo todos los días, y lo hacemos mucho las personas que estudiamos ciencias del comportamiento, no vemos el gorila, ni vemos que cambió la cortina de color, ni vemos que salió la persona. Escasamente logramos contar el número de pases correctos. Y lo que está sucediendo acá es explicado por una teoría en psicología y ciencias del comportamiento que se llama la teoría de procesamiento dual. Y nos dice que la mente tiene 2 sistemas, el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 es lo que nos permite hacer y resolver problemas muy fáciles y automáticamente, como esa multiplicación que está ahí, como 3 por 2. El sistema 2 es más analítico y ya requiere mucha más energía de análisis, pensamiento, y hace cosas más difíciles como resolver problemas como la multiplicación que está ahí, que es 43 por 21. La gran mayoría de nosotros no podría resolver eso automáticamente, lo tendría que hacer en la cabeza si es muy inteligente, o en papel, como casi todos nosotros. Entonces, no sé si alguien se quiere atrever aquí conmigo a hacer un pequeño ejercicio, Silvio o Darío o Gabriel, o bueno, no sé quién se quiere atrever. Es rápido, es fácil, para mostrar cómo funcionan los 2 sistemas. ¿Quién quisiera hacerlo? Silvio. Silvio, listo. Entonces la instrucción es la siguiente. Vas a leer no vas a leer lo que dice la palabra, sino el color en el que está escrito la palabra. Las que están a mano izquierda. El color en el que está escrito la palabra. Azul, rojo, rojo, amarillo, amarillo, azul, rojo. Bueno. Y ahora las que están a mano derecha también, no lo que dice la palabra, sino el color en el que está. Azul, rojo, azul, el rojo, azul, amarillo, rojo. Perdón, azul. Exacto, ya como que, ¿qué pasó ahí? La mente acaba de hacer algo muy fácil y piensa que este va a estar muy fácil también y nos confundimos.
y también nos demoramos mucho respondiendo, porque ya entra a actuar el sistema 2, que es la parte más analítica y menos automática, porque si bien se ve fácil, no es tan fácil, uno se equivoca, es engañoso. Ustedes deben estar preguntando esto qué tiene que ver con polarización y con noticias falsas, y tiene todo que ver, porque esta es la manera como respondemos a la información que nos llega con el sistema 1 y con el sistema 2. Resulta que las investigaciones muestran que el 99% de las decisiones que tomamos todos los días las tomamos con el sistema 1, es decir, de manera automática, intuitiva, no analizamos más allá. No podríamos, no existe ni el tiempo ni la energía para que todas las decisiones que tomamos en el día las tomáramos con el sistema 2. Usamos reglas de lo que hemos aprendido en la vida y de lo que hemos aprendido a través de la evolución de la mente para dar respuesta a problemáticas. Nos levantamos, que si comemos, nos hacemos el café, nos bañamos, nos montamos al carro, vamos a la oficina, manejamos. Todas las decisiones que estamos tomando de reacción son automáticas y no conscientes en su mayoría. Un ejemplo es cuando aprendemos a manejar. Una vez ya somos conductores expertos, no estamos pensando cuando metemos el cambio o el clutch o demás, pero cuando estamos aprendiendo a manejar, la primera vez que manejamos, estamos con el sistema 2 ahí súper focalizado, y cuando ya nos volvemos expertos, todas esas decisiones pasan al sistema 1 y ya podemos poner la mente, por ejemplo, en otro tipo de cosas y tener conversaciones mientras manejamos. Entonces, esta es la base teórica detrás de todo, de todo este tema de los sesgos y de cómo funciona la mente, y por lo tanto de lo que estudiamos en este proyecto y quisimos indagar, bueno, ¿cuáles son esos mecanismos automáticos del sistema 1 que nos hacen cometer errores a veces y compartir y creer noticias falsas? Y aquí los dejo con Jaime para que nos ahonde un poquito más en qué es todo esto de los sesgos y qué estudiamos en las ciencias del comportamiento. Bueno, entonces ya que Beatriz nos dejó claro qué es el sistema 1 y el sistema 2, podemos hablar de qué son las heurísticas y los sesgos, siendo los sesgos una palabra que se ha vuelto muy popular. Hoy en día mencionan mucho esta palabra en muchos contextos. Y para entender un poquito más esto, quiero hablarles de un concepto que se llama racionalidad limitada, que fue un concepto que propuso un economista a inicios del siglo XX que se llamaba Herbert Simon. Y básicamente lo que propone es que tenemos una capacidad de procesar información muy limitada. Entonces, de todos los estímulos que surgen en el día a día, nosotros procesamos un porcentaje muy bajito. Y en ese sentido, el cerebro lo que ha hecho es hacer un proceso evolutivo para poder lograr mantenerse y funcionar en este entorno que es tan complejo. De eso se tratan las heurísticas. Una heurística es una palabra pues, un poco más compleja para llamar atajos mentales. Y es básicamente, si a mí me muestran el estímulo A, yo ya sé que yo tengo que dar la respuesta B. Por ejemplo, ahorita lo que decía Beatriz sobre el ajedrez, si yo ya soy un jugador experto, pues si a mí me muestran un peón, yo no tengo que pasar por un proceso muy reflexivo para saber cuál es el movimiento que debe hacer un peón. Y esta imagen que pusimos en esta diapositiva lo resume de una manera muy buena, y es que el laberinto sería si cada decisión la hacemos a través del proceso reflexivo que hace el sistema 2. Lo que hace la heurística es ayudarnos y hacer un atajo para llegar a la decisión que nos puede parecer óptima. El problema con las heurísticas es que ahí llegamos a los sesgos, y es que cuando aplicamos mal una heurística es cuando caemos en un sesgo. Y quería ponerles un ejemplo acá que es en términos de discriminación, por ejemplo, que es un tema que vamos a tocar más tarde, pero los seres humanos evolucionamos de forma social, entonces nosotros tenemos un pensamiento muy tribal. Usualmente, pues digamos hace, no sé, 15.000 años le dábamos prioridad a las personas que se parecían como nosotros porque eso nos protegía del peligro de otras tribus que de pronto pudieran ser peligrosas para nosotros, y entonces le dábamos favores y tratábamos de una manera más amigable a las personas que sentíamos que se parecían a nosotros. El tema es que esto lo hemos mantenido a lo largo de la historia y hoy en día seguimos teniendo este funcionamiento que en muchos momentos es tribal, y caemos en favorecer personas que creemos que se parecen a nosotros
pero ya no por razones válidas o porque parezcan o porque sean un peligro, sino porque estamos funcionando con ese proceso evolutivo que empezó hace 20.000 años y que hoy aplicamos mal. Entonces, esto es la explicación de qué son heurísticas y sesgos, y espero pues que haya quedado claro. Si hay alguna pregunta, por supuesto. Entonces, ¿qué sesgos pueden influenciarnos? Las ciencias del comportamiento se han dedicado desde 1970, que aparecieron dos investigadores famosísimos, uno de los cuales se ganó el Premio Nobel de Economía, se llaman Daniel Kahneman y el otro Amos Tversky. Se han dedicado a investigar los sesgos, en qué afectan los sesgos, cómo aparecen y cómo se expresan. Y lo que han descubierto es una gran cantidad de sesgos que vienen en la diapositiva siguiente. Unos con mayores o con mayor, digamos, investigación detrás, con mayor sustento. Otros que hasta ahora están empezando a indagarse. Acá hay más de 180 sesgos. Y lo que queríamos era que tuvieran ustedes una imagen de cuántas cosas o cuántas situaciones que pasan en la mente están o pueden estar afectando constantemente la toma de decisiones. Y no solo en toma de decisiones que puedan ser, no sé, del día a día o del diario vivir, sino en decisiones que pueden ser complejas. Por ejemplo, obtener un crédito, sacar una cuenta de ahorros, adquirir una casa, un apartamento, y muchas veces no lo hacemos a través de un proceso racional, sino de sesgos que pueden estar afectando la toma de decisión. Bueno, y a mí esta imagen me gusta mucho porque explica, le permite a uno ver mejor cómo funcionan los sesgos. Les voy a mostrar una ilusión óptica, se llama el falso entrelazado. Y fíjense que para uno ve esos círculos y los ve como entrelazados, no se ven perfectamente concéntricos y paralelos uno al lado del otro. Y yo les puedo mostrar que están perfectamente concéntricos, que no están entrelazados, y sin embargo, cuando vemos la ilusión óptica completa, ya sabemos que no están así, pero no podemos verlo no entrelazado, no podemos verlo como es. Y lo mismo sucede con los sesgos un poco, y es, por más de que sepamos que están ahí, eso no quiere decir que no incidan y que no incidan en la toma de decisiones. ¿Qué podemos hacer? Hacerlos conscientes. Si ya sabemos que están ahí, así no los podamos ver y controlar, pues podemos tomar mejores decisiones. En este caso, si yo tuviera que hacer algo con estos círculos, yo ya sé que no están entrelazados y podría separarlos y hacer lo que necesitara hacer con estos círculos. En el caso, por ejemplo, de lo que les acaba de explicar Jaime, si uno ya sabe que tiene sesgos, que uno no controla, por más de que uno no quiera tenerlos, pero que uno no controla, que lo llevan a discriminar personas que son físicamente diferentes a uno puede tomar decisiones ex ante de cómo tratar a las personas, de selección de personal, por ejemplo, en temas de votación, en fin, que hacen que la decisión de uno esté menos influenciada por ese sesgo que existe. Yo no sé, a mí me dijeron que ustedes iban a hacer el test. Nosotros diseñamos con todo esto un test y una experiencia muy bonita, pero antes quisiera saber si lo hicieron o si lo quisiéramos hacer acá. Yo no creo que nadie haya hecho ningún test. Ah, bueno, no, maravilloso, listo. Entonces, les voy a compartir otro link. Este sí es muy importante, que esto los va a llevar directamente a la experiencia que diseñamos y se las voy a mostrar antes de mostrarles el sustento y cómo llegamos acá. Quiero que la experimenten antes. Te faltó una C. Creo que te faltó una C para copiar el link. No tienes razón. Aunque Natalia ya la puso ahí y funciona. Ok. Esa que puso Natalia funciona perfecto. Lo que les invito es, a cada persona le va a salir un test distinto. Es un test muy cortico que les va a permitir saber qué puntaje tienen en algunos factores que nos hacen caer en noticias falsas. Esto es un test completamente anónimo, cada uno va a poder ver sus resultados. Y bueno, ya si quieren nos contarán cómo les fue y cómo les pareció. Yo
Perdón, pero no veo el link. Ah, está en el chat. El chat. Puedes ingresar a esta dirección que está acá, www.somosdeep.com/test. Y hay que hacer el test. Sí, se demoran 1 minuto. Ok. Es rapidísimo. No veo no podemos acceder. No, ¿Cómo es el link, por favor, Beatriz Elena? www.somosdeep.com Beatriz, Eh, lo que tal vez puedes hacer es tipearlo en tu pantalla. bueno, listo. Es que esto no me deja. Un segundo. Buena idea. Me salió el cuestionario de la experiencia anterior, del gorila y cuánta gente. Lo mismo. Somos deep, No, qué raro. somosdeep.com. ¿Qué dijo ella? Somosdeep.com. Somosdeep.com. Ahí lo estoy haciendo en la... Ah, pero no sé si... Somosdeep.com / No, yo sí entré. Aquí ya estoy respondiendo. Ay, buenísimo. Buenísimo. Ahí lo tengo la dirección ahí en pantalla. ¿Hay que inscribirse con No. el email? No, Yo no he podido entrar. Ir al test. ay, Ok. no, qué cosa. En el... voy a volver a poner el link en el chat del Zoom, por si pueden... lo que podrían hacer es copiar y pegar ese link. No me está dejando escribir en el... Pásanos en el chat para poderlo copiar. Sí, ahí ya está. Se los voy a volver a poner. No, Es que no me está dejando escribir en el chat, Nati, Gracias. No sé por qué no me deja escribir en el chat. Yo lo que Ahí hice lo puso fue Natalia. yo lo pegué en el navegador y aquí lo abrí desde afuera. Sí, sí, señor. Sí, eso es Así lo habla. mejor. Beatriz Elena, nosotros entramos y dice, hola, felicitaciones por aceptar el reto. Y Sí. dice 4 experiencias, pero no sale más. Sigue, ponle la flecha a mano derecha. Baja hacia mano derecha, hay una flecha para continuar. Pero esto me sirve mucho Ah, porque... sí. Sí, ya la encontramos. Perfecto. Ahora Acá, sí, ya. acá la estoy señalando en la pantalla por si... Yo ya completé y mandé todo y me dijeron, lo lograste. ¿Te dieron los resultados? Ya voy a ver qué resultados me dio un momentico. Bueno, ahí salen tus Los resultados. resultados. ¿Puedo leerlo? Si quieres compartir. Sí. Por tus respuestas podemos decirte que confías plenamente en otros. Esto quiere decir que te sientes cómodo y tranquilo asociándote y haciendo acuerdos con la gran mayoría de las personas. Por eso nos alegra mucho que hayas obtenido estos resultados. Ahora que conoces tus resultados, puedes ser menos vulnerables a las noticias falsas. Bueno, ahí sigue. Magnífico, Sí. Elena, magnífico. Bueno, ese es uno de los 4. Aleatoriamente a cada uno de ustedes les va a asignar uno de 4 tests. Ese es uno que es de confianza. Tal vez cuando haya más de ustedes que hayan respondido nos cuentan cómo van. Lo lograste. Sí, ¿cuántos han logrado? Es que yo no sé cómo ver la pantalla del Zoom para verlos a ustedes, pero... Yo lo logré, Silvio, yo lo logré y estoy tratando de abrir el video. Ah, el video, déjenlo ahí, no vean el video. Yo les voy a mostrar el video aquí. Sí. Ok.
Perdón, se me olvidó decir eso para que, porque si no, pues sí se nos... ¿Y cómo sabe uno los resultados? Al final, ahí la última pantalla cuando terminas el test te dice Sí. cuáles son tus resultados personalizados. ¿La encontraste? Dice que lo lograste. ¿De qué se trata? Tus resultados. Ahí están tus resultados. Ah, ok. ¿Y al resto cómo les ha ido? ¿Sí lograron hacer el test? Sí, ya Estamos lo en hice. proceso. Ah, bueno, perdón, listo. El test Estoy pregunta, buscando- no son 4 preguntas, pregunta muchas cosas, Beatriz Elena. No, son 2 Depende minuticos. del test. Estoy buscando las respuestas, pero no los resultados, pero no lo encuentro. ¿Qué te sale? Estoy más perdido que una vaca en un teatro. No, No. Pero esto me sirve mucho, esto que está pasando acá, porque la idea es siempre mejorar y mejorar y mejorar. ya vi los resultados, sí, pensé que había que abrir otra ventana. Ah, no, pero están ahí, están ahí. están ahí. Yo no supe cómo entrar a Google sin salirme de aquí. Ah, bueno, tal vez, porque después, no sé si ustedes tienen un chat de WhatsApp, lo pueden dejar ahí para que lo puedan hacer más tarde. Buena idea. Súper. Bueno, entonces, bueno, pues gracias, gracias por todo por la paciencia. Ejercicio. Entonces, ese es el test, son 4 tests que diseñamos y Ok. y que vienen seguidos de un video, que como algunos de ustedes vieron, después los invitamos a ver un video. Ujú, Voy a ponerles el video, espero que les guste. ujú. Este video está hecho para uno de esos tests y en las evaluaciones que hemos hecho, este es el video más poderoso que encontramos y que efectivamente logra reducir la vulnerabilidad tanto a la desinformación como a la polarización. Entonces, acá ¿qué piensan de ti personas que no son de tu raza, estrato o ideología? Invitamos a distintas personas de Colombia a indagar cómo los ven personas de orillas distintas. ¿Cómo es tu familia? ¿Con quién vives? Soy de Tenjo, Cundinamarca. En uno de los apartamentos vivo con mis padres y con mi pareja. Soy de aquí de Bogotá. Vivo solo con mi esposa. Cumplimos 2 años de casados. Vengo de una familia muy numerosa. ¿Cómo consigues dinero para vivir? Ha sido difícil, porque digamos que para nosotros los jóvenes ha sido muy difícil el conseguir empleo y más por, digamos, por la orientación sexual. Entonces ha sido como sustentos de trabajos en cualquier lado, ha sido como lo que salga realmente para poder salir adelante y pues tener un sustento. Yo soy diseñador industrial. Empecé y conocí el sector de comunicaciones y marketing y me encantó. Siempre ha sido un ADN mío emprender. Desde pequeño tomé la decisión hace unos años de crear una empresa de comunicaciones. Mi nombre es Diana Fernanda, soy estudiante de Contaduría Pública. Mi nombre es Emilio, ¿cómo estás? Soy empresario, emprendedor. Un placer conocerte. Igualmente. Previamente hablamos con ellos y preguntamos lo que otras personas diferentes a ellos pensarían de ellos. Cada uno a su lado va a encontrar unos papelitos. Son las etiquetas que ustedes sienten que los otros tienen de ustedes. ¿Cómo crees que te describiría a ti alguien de muchos recursos? Una persona de pocas oportunidades, una persona de estrato social bajo, una persona que no tiene las capacidades económicas para estar, digamos, como acorde a lo que necesita esta empresa. ¿Cómo te describiría a ti alguien de pocos recursos? De pronto como una persona envidiosa, seria o parca, una persona de pronto agresiva, o como dirían popularmente como un gomelo o algo así. Bastantes, ¿no? ¿Cómo se sienten poniéndose esas etiquetas? Como tristeza de digamos, como que todo tiene que estar como marcado, la manera en que lo ven a uno. Y también como decepción de que todo sea como
estigmas, como que todo lo que la gente piensa es lo que uno carga siempre. Y de verdad fue un choque como importante porque hay muchas palabras fuertes y de cierta manera empecé como a cuestionarme como wow, o sea, me pueden ver así, entonces sí fue un choque bastante importante. Pues se siente uno como con cargas que no le pertenecen a uno porque pues son cosas que no debería cargar un ser humano, son pensamientos como sin sentido realmente porque todos somos iguales. Al momento de ver que son tantas, entonces se siente esa carga de verdad de llevarlas y es como un lastre, ¿no? Que en este momento se siente. Creo que hay mucha gente que al no conocerme y al no tratarme me puede identificar como lo que está acá. Los invitamos a oír nuestra primera charla antes de conocerse. Yo con mis padres y con mi pareja. Mi mamá tiene hijos aparte, mi papá igual. Yo soy como la unión de ellos dos, soy la menor de todos mis hermanos. Cada uno tiene 4 hijos por cada lado, o sea, yo soy la quinta. Como soy la menor, soy como la consentida, quise emprender con un negocio de comidas rápidas, pero pues llegó, digamos que como está la pandemia, entonces fue muy difícil, digamos que mantenerlo y me tocó cerrar el negocio. ¿Quién o qué es tu mayor orgullo en tu vida? Mi mamá es una mujer que es guerrera, que se echaba para adelante, que a pesar de que tiene 5 hijos, quiere salir adelante y quiere terminar su bachillerato. Digamos que es como la muestra de querer salir adelante. ¿Qué piensas de personas con muchos recursos? No me molesta que tengan, digamos, más recursos digamos, que otras personas, porque pues cada quien trabaja por lo que quiere y por lo que merece. Por un lado aportan porque tienen, digamos que empresas y ayudan, digamos, como a ofrecer empleo a diferentes personas y me parece muy admirable que lo hagan. Una familia muy numerosa de 6 hermanos junto con mis padres. Crecimos y vivimos en Madrid, Cundinamarca, porque mis papás se criaron en una fundación para niños huérfanos. Mis papás desde pequeños, desde los 9 años, se conocieron, crecieron en esa fundación. Se casaron y wow, mi padre consiguió trabajo en una empresa de flores. Sigo pensando que ese es el futuro, es el emprendimiento y empoderarse de uno mismo como persona, como empleado y más para generar también prosperidad en el país. ¿Qué piensas de las personas que tienen bajos recursos? Posibilidad, ¿no? Porque no es fácil de pronto levantarse un día y saber que tienen que buscarse la alimentación del día. Eso creo que es brutal, es impresionante. Seguramente tendrán sueños de estudiar, de tener un trabajo, porque seguramente no tendrán un trabajo constante. De pronto es tener un trabajo constante y ayudar a su familia, ¿no? Lo primero que uno piensa siempre cuando empieza a ganar dinero es tengo que ayudar a mi familia. ¿Qué piensan luego de oír las grabaciones? Es como la visión que tienen los demás de uno. Entonces, por ejemplo, pues mirando todos estos papelitos son muy fuertes, que son tan marcados y como tan fuertes, como tan groseros, por decirlo así, es difícil. O sea, a mí, por ejemplo, me dolió ver que te dirás esas cosas, porque no es fácil que lo marquen a uno de esa manera. Desde las primeras palabras que empezó a decir, creo que me identifiqué mucho. Creo que tuve un momento como de euforia y una sensación muy bonita, porque tenemos muchas cosas en común, obviamente, somos seres humanos. Por ejemplo, cuando hablaba del emprendimiento que fracasó, o sea, eso me dolió a mí en el alma en ese momento, porque yo empecé así, me puse en los zapatos de ella. No, tú levantas la mano y eres vulnerable con alguien y le dices, oiga, tengo este problema o tengo esto y no lo sé solucionar, puede que esa persona te diga, yo te ayudo. Muchas veces creemos que los demás tienen una imagen de nosotros muy distinta a la que tienen en realidad. Esta imagen errónea nos lleva a sentirnos peor con nosotros mismos, a marginarnos, a odiar a los otros y en algunos casos a ejercer violencia física o verbal. ¿Qué tienen ganas de hacer con estas etiquetas? Como de quitarlas, de eliminarlas. ¿Qué pasaría si nos diéramos cuenta de que no hay tantas brechas y odios entre quienes somos distintos? ¿De que los otros tienen una mejor imagen de nosotros? Acabemos juntos este juicio erróneo. ¿En cada una? Wow, no la había visto. Adiós. Beatriz, ya no se oye. No se oye. Es como un idioma al revés. Ahora sí. Se repelen.
Y eso es precisamente lo que genera la polarización, que nos repelamos, así tengamos puntos en común, así tengamos cosas buenas que de pronto si nos unimos podemos sacar una gran idea. Un ejercicio muy bonito realmente porque pues tú no esperas llegar a escuchar la otra parte de la historia, sino siempre es la parte que uno tiene, pero pues siempre es bueno escuchar la contraparte, ¿no? Entonces uno empieza, o sea, ve uno como de pronto sí es lo que los demás ven, o sea, lo que uno refleja hacia los demás y que uno cree que es lo que ven de uno, pero realmente es lo que uno es, realmente lo que es uno, no lo que los demás ven. Nuestras investigaciones en Colombia nos indican que entre más creemos que los otros piensan mal de nosotros, también somos más vulnerables a las noticias falsas y a la manipulación informática. Cierra esta brecha y reduce los prejuicios. Empodérate, tú eres indispensable para que paremos la ola de desinformación. Si quieres aprender más sobre cómo ser menos vulnerable a las noticias falsas, ingresa a www.somosdeep.com. Bueno, ese es el video y ahora sí. ¿Qué piensan de ti personas que no son de tu raza? Ya. Ahora sí les contamos cómo llegamos ahí, por qué hicimos esos videos, por qué hicimos esos tests, por qué esos temas. El año pasado hicimos una investigación académica muy robusta. Diría yo que no tiene precedentes en Colombia, eso seguro, y yo creo que en muchas otras partes del mundo tampoco. ¿Por qué? Esta investigación con más de 1000 colombianos, lo que hicimos fue incluir un montón de variables que sabemos en la literatura académica se han encontrado que tienen relación con caer en desinformación y con compartir noticias falsas. Incluimos más de todas estas 20 variables en la investigación y lo que queríamos saber es aquí en Colombia, ¿cuáles de todas esas 20 inciden más en que aquí en Colombia creamos y compartamos noticias falsas? Y ese aquí en Colombia lo resalto y es muy importante pues porque si bien el comportamiento humano y los motivadores del comportamiento humano son similares en todo el mundo, en cada contexto y cada cultura hay diferenciadores muy importantes. Entonces, tomamos todos estos 20 que están aquí a mano izquierda y pues que no voy a entrar en detalle, pero son factores mentales y psicológicos que nos describen cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con otros, que nos describen características de nuestra personalidad. Y de esos encontramos que hay principalmente 5 factores que hacen que caigamos en desinformación, que son estos 5, los que están en azul. Uno es la deshumanización. Las personas que más deshumanizamos a otros creemos más noticias falsas. El segundo es, tal vez a algunos de ustedes les salió el test de deshumanización, es un test duro, es un test distinto, en el que muchos caemos por lo que nos explicaba Jaime antes, y que genera una reflexión fuerte, pero es de lo que más está relacionado con caer en desinformación. El 2 es sentirse discriminado, que tiene que ver con el video que acabamos de ver, y es las personas que más sentimos que otros nos discriminan por nuestra ideología, tendemos a caer más en desinformación. El tercero es la intolerancia a la ambigüedad. Esto lo que quiere decir es que caemos en blancos y negros. Las personas que más nos vamos a blancos y negros y que no nos gustan tanto los grises, que buscamos respuestas rápidas a todo, que preferimos respuestas rápidas a respuestas completas y correctas, por ejemplo. Las personas que tenemos esa característica caemos más en desinformación. El cuarto es la desconfianza. Las personas que más desconfiamos de otros tendemos a caer más en desinformación. Y el quinto, y se estarán preguntando por qué 4 experiencias y 5, bueno, ya les explico. El quinto es la ideología política. La ideología política en el sentido en que nuestra ideología política determina qué tipo de noticias creemos. Entonces, si somos más de izquierda, somos más vulnerables a caer en noticias falsas que favorecen la izquierda. Si somos más de derecha,
somos más vulnerables a caer en noticias falsas que favorecen la derecha. Entre más polarizados estemos, más vulnerables somos a cada una de esas noticias falsas de los extremos. Y hay uno de los hallazgos muy importante y lo resalto porque creo que es una creencia errónea que todos tendemos a tener, y es que la educación y el estrato socioeconómico no tienen nada que ver. Las personas más educadas no son más hábiles en identificar desinformación, para nada. No tienen nada que ver. Una persona con bachillerato y una persona con posgrado no tienen ninguna diferencia en distinguir noticias falsas y reales, explicado por su educación. Lo que explica por qué caemos en noticias falsas son estos 5 factores. Por estos factores fue que hicimos los tests. Por supuesto, no íbamos a hacer un test o una intervención para que la gente deje de tener una ideología política, porque eso no se trata. Entonces, por eso hicimos sobre los primeros 4, y es que la gente pueda saber qué puntaje tiene en esos factores, y por lo tanto conocer qué tan vulnerable es a la desinformación por temas que normalmente no somos conscientes que tenemos, y mucho menos somos conscientes de que nos hace vulnerables a caer en noticias falsas. Y posteriormente, pues viene este video que es la intervención principal, la intervención que genera cambio interno y cambio de comportamiento y cambio de percepción, para ver y por lo menos generar un replanteamiento de cómo vemos a otros y nos vemos a nosotros mismos. Como les explicaba esto, hemos hecho una evaluación de impacto, estamos en eso, lo estamos haciendo con apoyo de la Universidad de Chicago, y los resultados son muy bonitos. Y lo que nos dice es que ver los videos como el que acabamos de ver tiene un efecto gigantesco en que las personas caigan menos en desinformación. Y por eso es tan importante que logremos que más y más personas hagan estos tests y vean estos videos. Y bueno, ya rápidamente con Jaime quiero saber qué horas son. Tranquila. Bueno. No hay problema. Vamos a ahondar en qué hay detrás de la investigación para quienes les gusta ya la parte más teórica, y qué hay detrás y qué hay detrás de estos 4 factores y cómo se ven. Y aquí te dejo, Jaime. Bueno, pues el primero, como les estaba mencionando Beatriz, se llama intolerancia a la ambigüedad. Este es un concepto que han estudiado mucho esos 2 autores que salen citados ahí, Webster y Kruglanski. Y básicamente es un estado activo de búsqueda de certidumbre. Entonces, lo que nos pasa a los seres humanos es que detestamos la incertidumbre. Es una de las razones por las que nosotros, no sé, tomamos decisiones rápidamente, cometemos errores, y muchas veces sentimos ansiedad porque para nosotros lo que nos genera incertidumbre es básicamente como si fuera en contra de lo que nosotros estamos buscando como seres humanos. Y esta intolerancia a la ambigüedad se ve mucho. Hay situaciones en las que puede ser muy, muy constructivo, digamos, hoy en día con las plataformas de tecnología de ver películas, pues si uno tiene una alta intolerancia a la ambigüedad, pues uno escoge una película rápidamente y eso es fenomenal para los que pueden hacerlo. El problema es que cuando la intolerancia a la ambigüedad la trasladamos a contextos más profundos, más complejos, como situaciones como dentro de la democracia o la política, la ideología, la fe, etc. Entonces, tendemos a llegar a situaciones que pueden ser mucho más complejas, porque entonces no dejamos entrar en la mente información que pueda ser constructiva, pero que va en contra de lo que nosotros ya creemos. Entonces evitamos entrar en contacto con esa información. Y nosotros lo medimos a través de una escala que pues los que les salió esto respondieron a algunas de esas preguntas, que se llama la escala de necesidad de cierre cognitivo, es el nombre técnico. Y salen afirmaciones como las que les mostramos acá en los ejemplos. Y las personas tienen que poner qué tanto se sienten identificados con esas afirmaciones. Entonces, el primer ejemplo es, me molesta cuando una afirmación de una persona puede significar varias cosas. El segundo ejemplo es, me irrito y me pongo impaciente cuando no puedo encontrar una solución a un problema rápidamente. Y acá quiero hacer una aclaración, no es que tener una alta intolerancia a la ambigüedad es algo inherentemente negativo, eso es simplemente una característica humana, solo que nosotros sí encontramos que las personas que tienen una mayor intolerancia a la ambigüedad, más vulnerables son a caer en noticias falsas y desinformación. Y lo que buscamos con los videos es generar algo que se llama disonancia cognitiva.
y es que al poner a las personas en contacto con información que puede generarles contradicciones, en el momento en el que tienen que acomodar esa información con la mente, tienen que sacar nuevas conclusiones. Y esas conclusiones pueden ser más constructivas o pueden ser más abiertas. Entonces, este es el concepto de intolerancia a la ambigüedad. Y vamos a ver un ejemplo a continuación. De cómo se ve. Tendemos a pensar que el mundo y las personas somos en blanco y negro. ¿Podrías imaginar cómo es una persona solo por conocer su ideología política? Hago parte de una organización social de izquierda. Soy profesional en negocios y relaciones internacionales. Me identifico con las ideologías de derecha. Le preguntamos a Germán y Angélica sobre el estereotipo que existe de alguien de derecha y de izquierda. Un caricaturista nos ayudó a dibujarlo en vivo. Este fue el resultado. Únicamente tiene posibilidades de sostenerse, mantenerse, que tiene un pensamiento de los pobres o la aparofobia, ¿cierto? Ese yo, ¿no? Los otros no están ahí, sino yo, ¿cómo me beneficio yo? Nacieron de pronto con mucha desigualdad, nacieron con las mismas condiciones con las que nace otra persona que sí tiene acceso a una buena educación desde que son pequeños. Van en contra como del orden establecido, en contra de las instituciones, entonces quieren marcar como su posición respecto a eso también a través de su vestimenta, la cual no siempre puede ser muy organizada. ¿Qué pasaría si nos damos cuenta de que hay mucho más detrás de las personas de lo que inicialmente creemos? Esa es una pequeña muestra de otro de los videos en donde se muestra cómo se ve la intolerancia a la ambigüedad. Y acá, para quienes son más académicos y después quieran repasar esto y no me voy a tener acá, se ve cuál es la relación entre tener un puntaje más alto en intolerancia a la ambigüedad y creer más noticias falsas. Entonces, si yo soy de izquierda y tengo un puntaje alto en intolerancia a la ambigüedad, creo más noticias falsas que quien es de izquierda y no lo tiene tan alto. Y lo mismo, por supuesto, para personas de centro y derecha. Es decir, esto nos aplica a todos independientemente de nuestra ideología política. Quienes somos más intolerantes a la ambigüedad, creemos más noticias falsas. El siguiente es deshumanización, y yo creo que Jaime, pues como ya medio repasamos estos conceptos, vamos un poquito más rápido para que podamos tener la discusión. Perfecto, sí. Simplemente que tengan en cuenta que la deshumanización puede ocurrir de dos formas, unas de manera intelectual y otras de manera emocional. Entonces, en la manera intelectual es, yo creo que el otro, por ser de otro grupo o ser distinto a mí, tiene unas características cognitivas intelectuales menores a las mías. No las tiene como yo, que sí las tengo. O en términos emocionales, el otro no siente lo mismo que yo siento. El otro, por ejemplo, no siente tanta empatía como yo sí siento, o no siente empatía como yo sí la siento, o no siente remordimiento, por ejemplo. Y este es un concepto que suele ser muy peligroso en términos de violencia, porque se ha encontrado que está asociado con violencia física que ocurre posterior a, pues a conversaciones o a discursos deshumanizantes. Esta es una de las preguntas que hay en el test, que tal vez a alguno de ustedes les salió o cuando lo hagan les va a salir, y es ¿qué tan evolucionadas consideras que son las siguientes personas? Es una medida fría, pero hasta ahora muy potente en identificar qué tanto deshumanizamos a otros. No sé si darle tanta profundidad, pero queríamos que vieran cómo se ve en Colombia. Estos son tweets reales, estos son respuestas reales a figuras públicas, figuras políticas en Twitter. Y queríamos que vieran cómo utilizan el lenguaje para deshumanizar. Entonces, por ejemplo, en el primero, arriba en la columna de la izquierda, utilizan la palabra parásito. En el segundo hablan de ratas. Ratas lo utilizan muchísimo. En el tercero de la columna de la izquierda, de arriba hacia abajo, utilizan sanguijuela. En el tercero de la columna de la derecha, de arriba hacia abajo, utilizan la palabra garrapata. Y los últimos dos lo hacen de una forma menos evidente, pero con mucho impacto. Entonces, el de la izquierda, por ejemplo, utiliza en la tercera línea que los periodistas no son capaces de tener una conciencia real. Entonces, yo estoy despojando al otro de la misma conciencia que yo sí soy capaz de tener. Y en el último de la derecha hablan de que a la persona que le están respondiendo es corto de entendimiento, es decir, no tiene la misma capacidad intelectual que yo tengo. Y pues ejemplos de estos en Colombia hay por montones.
Sí, y en redes sociales lamentablemente, lo que muestra nuestra investigación y el punto al que queremos llegar es que entre más usamos este tipo de descripciones, entre más tendemos a deshumanizar a otros, también estamos siendo más vulnerables a caer en noticias falsas y en polarización. Y pues tenemos que ver cómo parar ese ciclo. Estar en desacuerdo con otros sin deshumanizarlos. Y acá de nuevo para quienes luego yo por supuesto les voy a dejar la presentación para quienes quieran explorarla y demás. Acá están las relaciones. Entonces, si yo soy de derecha y deshumanizo, creo más noticias falsas que si soy de derecha y no deshumanizo. Lo mismo para los demás partidos políticos, y la deshumanización normalmente se ve más fuerte a candidatos, por supuesto, y a personas que no coinciden con mis creencias políticas. Tendemos a deshumanizar a quienes piensan distinto. Entonces, por ejemplo, si yo deshumanizo a personas de izquierda, más tiendo a creer noticias falsas que favorecen a la derecha, ¿cierto? Si yo deshumanizo a personas de centro, más tiendo a creer noticias falsas de izquierda y de derecha. Y si yo deshumanizo a personas de derecha, más tiendo a creer noticias falsas de izquierda. Es como la relación, y pues que sirve caer en cuenta para nosotros y para el resto, por supuesto. El tercer concepto es percepción de discriminación y pues, por supuesto es muy importante aclarar que la discriminación es un problema real y que hay que atacar desde todos los frentes. Pero lo que también sucede es que muchas veces pensamos que el otro nos detesta o el otro nos odia o el otro nos discrimina sin que necesariamente sea así. Por eso el video que diseñamos. En términos generales, pues la discriminación hace referencia al rechazo o a un trato injusto o prejuicioso de personas hacia personas que no consideran parecidas o similares o que no hacen parte de su grupo, así sea identitario, como por ejemplo de raza, de género, de ideología. Y es muy importante este concepto porque lo que se ha encontrado en diversas investigaciones es que en la medida en que uno más discriminado se siente digamos, por estas razones que mencionamos de ideología o de género, de raza, más uno empieza a reconocerse y a aumentar los niveles de identidad con el grupo propio. Y eso no es necesariamente malo, pero sí a lo que puede llevar es a mayor polarización, porque entonces yo cada vez rechazo más al otro porque creo que el otro me rechaza a mí. Y son preguntas que nosotros diseñamos basadas en otras escalas, una que es la escala de discriminación diaria. El ejemplo que pusimos acá es también las personas tenían que decir qué tan identificadas se sentían con las afirmaciones. Y en este caso el ejemplo que les ponemos acá es el grupo ideológico con el que me identifico ha sido victimizado. Nosotros queríamos ver particularmente en términos ideológicos si había una percepción de discriminación y de rechazo. Este es un ejemplo. Ajá. Este es un ejemplo de una persona que, por ejemplo, llega a una oficina, está en una oficina, hay un cambio de gobierno y de una vez ya empieza a relatar cómo se siente discriminada, tal vez porque viene del gobierno anterior, y que siente que está censurada y que se va a tener que ir. Y ese tipo de videos, como los solemos llamar a veces, esos videos que nos hacemos, muchas veces son mucho más exagerados de la realidad, sin querer decir que no hay discriminación siempre, pero muchas veces las personas tendemos a sentirnos más discriminadas que otras teniendo las mismas condiciones. Esas personas somos más vulnerables a la desinformación. Y de nuevo acá pues nos muestra quienes tienen un puntaje bajo en percepción de discriminación, creen menos noticias falsas que quienes tienen un puntaje alto. Y ya finalmente el último factor, que es la confianza en otros. Este es un tema muy importante en el sentido de que ha sido investigado en diversos países y también para ver diversas consecuencias. Lo que nosotros queríamos ver era el nivel el nivel de confianza de los individuos hacia otros o sobre otros. Y es muy importante porque lo que se ha identificado con la confianza y la desconfianza en ese sentido es que entre más confiamos en el otro, tenemos, por ejemplo, más comportamientos prosociales
o, por ejemplo, tendemos a tener comportamientos más asociados con cultura ciudadana. Y no solo es de esa forma, sino que la confianza es un motor, por ejemplo, de desarrollo social y de desarrollo económico. Suele estar o suele ser la base, por ejemplo, para el crecimiento de negocios o el establecimiento de nuevos negocios. Y nosotros queríamos ver, por supuesto, si la confianza estaba relacionada con ser más vulnerable a la desinformación. Entonces, las preguntas que nosotros hicimos están basadas en preguntas que se utilizan desde el sector público para medir el nivel de confianza de los ciudadanos en diversos grupos. Y acá, por ejemplo, la pregunta es si harías acuerdos con empresarios, con familiares, con personas de esta ideología o de una ideología contraria, y pues queríamos ver esa asociación con la desinformación. Estos son unos... Sí, son unos ejemplos de cómo podemos estar afectando la confianza en el otro. Nosotros acá tenemos 2 diapositivas con imágenes de noticias que pues, son reales. Y acá voy a mencionar rápidamente un sesgo que se llama el sesgo de disponibilidad, y es considerar como más probable lo que yo más fácil accedo en mi mente. Entonces, en la medida en que nosotros estamos expuestos mucho más a noticias en donde vemos gente que pues ciertamente es desconfiable, entonces creemos más que el otro son personas que no deberían ser confiables. Entonces, cuando salimos a la calle creemos que es más probable que nos surja, sin querer decir pues que estamos en la mejor situación de seguridad en Bogotá, y se termina viendo expresado en que desconfiamos de las instituciones internacionales, desconfiamos muchas veces de los procesos electorales, y pues esto termina teniendo efectos, como pues, en términos de nuestra investigación, sobre la vulnerabilidad a la desinformación. Y este es un tema que pues, en lo personal a mí me mueve mucho y me parece clave, y creo que lo estamos viendo todos los días. El deterioro en confianza se ve todos los días. Por eso en muchas partes del mundo no se querían vacunar. Por eso muchas veces ya no creemos en nada, no creemos en que el proceso electoral de ambos lados, de izquierda y de derecha, están absolutamente desconfiados sobre el proceso electoral. Desconfianza absoluta en los mismos medios de comunicación, en las cifras del gobierno, en las cifras de las fundaciones. Y eso tiene unas consecuencias muy complicadas. Y es tanto causa, esto empieza a generar, o sea, esta es una consecuencia de la desinformación, y causa también de creer en desinformación. Entonces hay que encontrar definitivamente una manera de cómo atajar y cómo ponernos a pensar si realmente la mayoría de personas que nos rodean son tan desconfiables como creemos, o si la gran mayoría de colombianos quiere lo mejor para Colombia, está haciendo las cosas bien, busca lo mejor para sí, para su familia y para quienes lo rodean, y son tal vez pocos las personas que no lo están haciendo tan bien, pero esta desconfianza generalizada nos lleva y nos está trayendo consecuencias muy graves para el país, y pues puntualmente en esta problemática para caer más en manipulación informática. Y de nuevo acá, entonces vemos como las personas que tienen confianza alta, sean de izquierda, de centro o de derecha, tienden a creer menos noticias falsas que quienes tienen una confianza baja. Y ya para terminar, estos son algunos de los contextos que se ven impactados por la desinformación. Es decir, la proliferación de desinformación y de noticias falsas ha generado esto, ha generado menos participación en política, menos confianza en las instituciones, violencia masiva en contra de grupos minoritarios y en general, diría yo, no querer vacunarse, como lo vimos en estos años, y no querer reducir la huella de carbono, no querer tomar acciones para proteger el medio ambiente, actitudes apáticas, impacto en patrones de votación. Esta a mí me impacta mucho porque me impactó mucho porque siento que nos pasa a muchos aquí en este contexto, y es que creemos que los otros quieren destruir nuestra sociedad. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado o han visto eso en su entorno cercano, pero esa es una consecuencia de la desinformación. Lo que está pasando ahorita, de que todos estamos con miedo, pensando que son otros los que quieren destruir a Colombia, esa es una consecuencia de las noticias falsas. Y es importante caer en cuenta de eso porque no necesariamente es así, no necesariamente
todos quieren, los que piensan distinto quieren destruir nuestro país. Y lo lamentable es que de ambos lados estamos pensando eso. Y es una consecuencia de la desinformación. Y desconfianza frente a hechos y datos de información en general. Esto es gravísimo para una sociedad próspera, sostenible y que funcione y que coopere, por supuesto, entre otros. Por eso la importancia de este proyecto. Y estas son unas características que nos gustan mucho porque creo que dan unas herramientas también más aterrizadas. ¿Cómo identificar una noticia falsa? Estas son características que normalmente tienen las noticias falsas políticas. Y creo que nos vamos a sentir identificados con ver mucho de esto últimamente, lamentablemente. Crean o promueven teorías de la conspiración, generan polarización. Un titular que genera polarización es muy probable que sea falso o esté desinformando o no esté contando la historia completa. Generan un manto de dudas sobre un oponente. Apelan a la emocionalidad. Y esto es muy importante porque al apelar a la emocionalidad, entra el sistema 1 a responder. Es el sistema 1 el que cree, el que comparte, y el sistema 2 dice, no, yo no tengo nada que ver ahí no se necesita análisis, esto es un tema emocional. Apelan a mis miedos más profundos, a mis inseguridades, a mis deseos, a mis sueños, a mis apegos. Y por eso la reacción, que nos duele. Y no estamos acostumbrados entonces a poner la mente en función de pensar y reflexionar más allá porque están apelando a nuestra emocionalidad. Impersonan líderes y provocan al opuesto. Estas son algunas características o las principales. Entonces, cada vez que veamos un titular o una noticia con alguna de estas características, por lo menos podemos dudar de si nos están contando la historia completa y dudar de la intención de esa información. Y bueno, ¿qué hacer al respecto? Y pues creo que lo repasamos a lo largo de esta charla, y es pues saber que los sesgos siempre están presentes, no hay que satanizar los sesgos, pero entre más conscientes los hagamos y entre más tomemos decisiones para que esos sesgos no incidan en nuestra toma de decisiones, mejor. Tomar más tiempo para tomar decisiones, no ser tan reactivos en el uso y consumo de la información, en dar opiniones de juicio frente a otros. Dudar cuando creamos que tenemos más capacidades que otros, cuando nos veamos que estamos quitándole como esa validez al otro interlocutor porque nos creemos nosotros más válidos. No tomar decisiones en donde sintamos presión social. La presión social es uno de los factores que nos lleva a nosotros a hacer muchas cosas y tiende a disparar todos estos sesgos. Entonces, no tomar tal vez decisiones en esos entornos y ser más precavidos para no caer en manipulación y no fortalecerla. Ser conscientes de cuando estemos deshumanizando. Buscar retroalimentación de otros. Pedir recomendaciones de personas en las que tal vez confíen, pero que piensen distinto. Y pues finalmente algo que es difícil y que oímos siempre, pero es difícil, pero bueno, pues está importante tenerlo ahí, es que saber que no todo es blanco y negro. Los grises, sobre todo en este mundo de la política, de las intenciones, de las emociones, están presentes todo el tiempo y es importante estar abiertos a información contradictoria, a nuestras creencias. Y bueno, pues con eso terminamos. Los invitamos a hacer el test. Les compartiré el link para que lo compartan en WhatsApp, tal vez va a ser más fácil y así les va a permitir a ustedes también compartirlo con sus amigos y familiares. Nos encantaría si se pueden sumar. Estamos intentando llegar con esto a la gran mayoría de colombianos que sea posible. Entonces, si podemos compartirlo en sus empresas, a sus empleados o clientes, a sus compañeros de trabajo, sus familias, amigos, amigos con empresas que nos puedan ayudar a difundirlo, en fin, instituciones públicas, privadas, todo lo que nos ayude a difundir esta información y estas herramientas, pues le va a ayudar a Colombia, sobre todo en esta época electoral en la que estamos viendo las consecuencias de la polarización, de la deshumanización y de la desconfianza, y no son menores.
y aquí hay unas herramientas que nos pueden ayudar pues a aportar un poco a esta problemática desde una óptica distinta. Y bueno, mil disculpas por el tiempo que nos pasamos. Y bueno, aquí ya felices para conversar con ustedes y resolver todas las dudas y comentarios que haya al respecto. Un aplauso tremendo de todo el grupo. Beatriz Elena, Jaime, Natalia, qué maravilla de presentación. Estoy seguro todos muy interesados en aprovechar el tiempo que tenemos todavía para preguntarles muchas cosas. Hay varias preguntas ya colocadas en el chat de algunos de los participantes, inclusive yo me adelanté con mis preguntas, pero yo quisiera que los participantes también pusieran sus preguntas en el chat para podernos organizar en los comentarios y bueno, abrir la sesión. Pueden levantar la mano los que quieran hablar o hacer algún comentario. Les pido que lo hagamos lo más rápido posible para agilizar, no extendernos mucho en nuestros comentarios. Jorge Luis, adelante. Bueno, me han hecho sentir absolutamente feliz y me identifico plenamente. Hacía mucho tiempo tenía ganas de escribir un elogio al gris. Creo que eso para mí es una cuestión fundamental en la vida. Si no sabemos apreciar los grises, estamos condenados a no vivir la vida completamente. Felicitaciones realmente por eso. El nivel ha sido excelente, los ejemplos han sido buenísimos. Y yo tenía dos preguntas y un comentario. ¿Cómo identificar los sesgos? Porque creo que ustedes han sido muy explícitos en eso, y porque la mayoría de los sesgos que tenemos son sesgos inconscientes. Entonces, ¿cómo identificar los sesgos? Y si tiene algo que ver eso también, quizás con un lenguaje para los más viejitos como nosotros, hemos manejado los paradigmas, los estereotipos. Si es lo mismo o hay algunas diferencias. ¿Ya? Y en términos de la oposición al pensamiento simple, que podría ser, sí, ¿dónde cabría aquí lo que está aportando, digamos, a la cultura universal, lo que se llama el pensamiento complejo, ¿no? Si es que tiene alguna incidencia acá. Y finalmente, esto me reafirma muchísimo más en un tema que tenemos pendiente nosotros como grupo, de que estamos convencidos que el aporte nuestro al mundo puede ser el aumento de la conciencia crítica. Gracias, José Luis. ¿Alguna respuesta, Beatriz o Jaime o Natalia? Yo voy a dejar a Jaime. Yo solo quiero hacer un comentario que, bueno, pues coincido con el tema de los grises. Hay algo importante y es resaltar que no es, cada cosa tiene sus pros y sus contras. A veces irnos a blancos y negros nos facilita decisiones. En otros casos nos lleva a tomar malas decisiones. Y sobre hacer conciencia de los sesgos, pues por ahora hacer nuestros tests. Esa es la respuesta a esos 4 sesgos. Para otros sesgos, solo saber que existen sirve. Ya cuando uno es consciente, por ejemplo, de lo que dijo Jaime frente al tema de discriminación, uno está más atento. Hay distintas mediciones. Lamentablemente todo esto todavía está muy en la academia, en la ciencia, en un mundo muy etéreo, lejos de todas las personas del mundo. Pero bueno, pues cada vez hay más maneras de medirlo y parte de lo que estamos desarrollando en Ethos, en alianza con una empresa que se llama DataSketch, es cómo acercar esas mediciones de sesgos a la gente y cómo ponerlas a disposición y que la gente pueda entrar a internet y medir distintos sesgos de discriminación que tiene, por ejemplo, o que las empresas puedan tener maneras de medir sesgos y demás características a la hora de contratar personas o dentro de las personas de sus equipos para direccionar todas las campañas de fortalecimiento institucional y demás. Pero pues lamentablemente eso todavía está muy etéreo, pero hacerlo consciente sirve. Si uno tomando decisiones, cuando las decisiones reactivas le mete el sistema 2, normalmente cae en cuenta de sesgos que uno no es consciente normalmente. Yo diría que eso, pero bueno, ahí dejo a Jaime con el resto y para complementar esto. Gracias.
Bueno, pienso sobre la identificación de los sesgos, es que, pues primero, Beatriz decía, esto está en constante investigación, así que seguramente van a aparecer nuevos sesgos, pero creo que hay una regla de oro y es dudar de la primera respuesta que surge cuando son temas complejos. Entonces, por ejemplo, hay un sesgo que se llama el efecto halo, y es cuando yo tomo, por ejemplo, una característica positiva de una persona, entonces yo considero que esa persona es estéticamente agradable y eso lo llevo a que yo creo que esa persona además es intelectualmente capaz y administrativamente capaz y muchas otras cosas. Entonces, creo que la regla de oro es dudar de esas primeras respuestas que surgen en temas complejos, no en temas del diario vivir, porque como yo les decía y también Beatriz, las heurísticas son muy útiles. Es decir, no, pasarse 2 horas definiendo si quiero el huevo frito o el huevo duro en la mañana, pues es una pérdida de tiempo. Pero cuando son temas complejos, como por ejemplo decidir por qué candidato quiero votar, pues la recomendación sería, digamos, dudar de esa primera impresión. Lo otro hacía referencia al pensamiento simple, al pensamiento complejo. Hay un tema y es que el sistema 1 y el sistema 2 a lo largo del siglo XX y hoy en día pues ha tenido diversos nombres, pero yo creo que hacen parte todos del mismo entendimiento. Y también digamos que las definiciones pueden variar un poco, pero hacen parte como de eso mismo, y es que tanto yo en mi toma de decisiones simplifico el proceso bajo el cual llego a las conclusiones, ¿no? Y creo que en cierta medida todos apuntan a cuestionar ese modelo tradicional de la economía, en donde se asumía que el ser humano era completamente racional, con unas capacidades racionales básicamente ilimitadas. Y creo que toda esta forma de definirlo, pensamiento complejo, pensamiento simple, sistema 1, sistema 2, etcétera, lo que buscan es poner al ser humano en lo que han llamado varios autores, en una, digamos, buscar describirlo y no de forma normativa, no del deber ser, de cómo debe ser el ser humano, sino de cómo genuinamente actúa. Entonces, no sé si eso responde a la pregunta, pero esas son las respuestas que tengo en este momento. Gracias. Gracias, Jaime. Gracias, Beatriz. La siguiente pregunta es Reinaldo Pareja. Adelante, Reinaldo. Tienes que liberar tu micrófono, Reinaldo. Felicitaciones al equipo, realmente una extraordinaria presentación, sobre todo en demostrarnos la complejidad del ser humano y en la capacidad e incapacidad que tenemos simultánea de tomar decisiones equilibradas. Mi pregunta va más que todo a ver que me ayuden a entender la posición de ustedes en cómo definen el dato objetivo para decir que hay desinformación, porque obviamente toda la presentación de ustedes está muy bien dirigida, muy bien sustentada para esta situación política. Pero entonces, si se descubre o alguien descubre que un candidato ha tenido esta serie de secuencias de delitos y los lanza como decir, mire, la integridad de este candidato está puesta en duda, mire todo lo que ha hecho. Y están comprobados que los delitos no son inventados. ¿Eso es desinformación o eso es ilustración para tomar nosotros un juicio más adecuado, más realista, más ponderado sobre ese personaje o la posición del partido político cuando se descubren todos esos datos? Entonces, ¿cuál es el criterio de objetividad, no de simple desinformación? Buena pregunta. Bueno, pues no, muy complejo. Yo muchas veces me hago la misma pregunta. No siempre, la respuesta no siempre es no es concreta ni es clara. Mi postura personal al respecto es, muchas veces hay noticias o información en la que la información está parcializada. Es decir, nos muestran una parte, pero no toda. Eso es desinformación. Y genera efectos nocivos, así la información presentada sea real, por ejemplo. En ese caso que tú presentas, si una persona pues tiene ya probados delitos y demás, pues si ya están probados y están los soportes, eso en ese caso no sería desinformación, pero para mí sí sería desinformación
dependiendo de la manera como se presenta. Una cosa es decir, se probó que esta persona cometió estos delitos y ya lo están juzgando y la justicia lo probó, eso es una cosa. Y otra cosa es empezar a generar titulares que intentan generar odio, que intentan generar acciones violentas, que intentan generar deshumanización, en fin. Son dos cosas que no necesariamente tienen que ir de la mano y que yo creo que tienden a ir de la mano en estos contextos. Y lo otro es que sí pasa mucho que nos llega información a WhatsApp, por ejemplo, de un montón de supuestas investigaciones, de un montón de supuestas pruebas que cuando uno se va a ver a la realidad no existen. Y que tendemos a creerlas porque creemos que esa persona sí sería capaz de hacerlo. Entonces, por ejemplo, yo estaba hablando con una persona de mi familia y yo decía, bueno, pero si ya sabes que esto es falso, porque lo compartes, o si no sabes, si no estás segura de que esto es verdad, porque lo compartes. Y dice, pues porque así no sea cierto, yo estoy segura que esa persona es capaz de hacer eso. Y ahí empiezan a entrar como todas estas sesgos en la toma de decisiones y en la manera como estamos compartiendo y consumimos información que es nociva. Yo no creo que es nocivo que publiquen una noticia diciendo que alguien cometió un delito, por supuesto que no, pero sí es nocivo que sin comprobarse o que se genere el manto de duda sin comprobarse o que además de decirlo empiecen a promover deshumanización hacia esa persona, por ejemplo, o hacia las personas que creen en las mismas ideologías que esa persona. Ahí es donde está la desinformación y ahí es donde está la manera de uso de información que está haciéndonos tanto daño. Pero pues coincido contigo que no siempre, por ejemplo, frente al COVID, que no tiene nada que ver con política, todavía hay muchas cosas que la ciencia no sabe, ¿cierto? Y por lo tanto es importante que se especifique eso y que se diga, la ciencia todavía no sabe esto y esto sí. Y tienen que ser muy claros en eso, porque como tendemos a buscar respuestas rápidas, entre más ambigüedad nos dejen y entre menos claridad haya sobre las cosas que se saben y no se saben, tendemos a buscar teorías de la conspiración. Entonces, ahí lo correcto sería, esto no está claro todavía. Y no venderlo. Gracias por la aclaración. Gracias. Pero una postura personal que también. Jaime, ¿querías decir algo sobre eso? No tenía nada más para añadir. Ok. Edmundo o Elsa, no sé cuál de los dos va a hablar. Da lo mismo. Adelante, Edmundo. Libera tu micrófono, por favor. Libera el micrófono, Edmundo. Ya. Ahí sí. Gracias. Gracias. Jorge Luis Puerta estaba diciendo que no, pero yo creo que vale la pena decirle que entonces habrá otra puerta para no sentirme deshumanizado. Bueno, todos los elogios para ustedes y como mis compañeros lo han denominado el equipo. Y todos los deseos para que este proyecto, que es en alto grado quijotesco, utópico, pero con personas tan capaces como ustedes, según lo van demostrando, y tal como lo insinuaba Beatriz, vaya siendo cada vez más concreto, en beneficio de una misión fascinante que es la que están ustedes proponiéndose con esta labor, primero. Segundo, si quieren, me gustaría saber cómo surgió la idea de involucrarse en esto. ¿Cómo surgió esa chispa de misión para lanzarse a conformar esas investigaciones con esos propósitos? Tercero, tengo una curiosidad con respecto a las reacciones cuando ustedes adelantan los tests y se encuentran que aquellas personas que colaboran en ello
cuando reciben la información o descubren, de acuerdo con el método, que los resultados de ese test no son tan positivos desde su concepto como lo esperaban, ¿cómo reaccionan? Y saco una conclusión como último punto, y es que cada vez más confirmo que detrás de cada decisión en el ser humano siempre hay una emoción, o siempre hay un sentimiento. Emociones, y entendiendo por ella lo más impetuoso, sentimientos ya algo que tiene una mayor duración. Detrás de toda situación humana siempre hay una emoción, cosa que a mí me invita a pensar en que con autoanálisis, autoconciencia, si yo logro establecer qué emoción me está impulsando, puedo ya racionalmente decidir qué decisión debo tomar. Y también, sabiendo esto, detectar en los demás qué emoción habrá detrás de fulano o mengano cuando hace, dice lo que hace o dice, para poder comprenderlo más, acercarme más y poder tener mayor comprensión y más unidad, y no discriminarlo ni deshumanizarlo. Gracias, Edmundo. Yo no sé si Beatriz alcanzó a copiar las 5 preguntas de Edmundo. 4. Voy a empezar por el motivo detrás de DIP. Muy bien. Bueno, pues este es un equipo que hemos llegado a este equipo, y creo que todos llegamos a esta pasión y a la preocupación sobre esta problemática desde lugares distintos. Y con esto digo que las únicas preocupadas o que pensamos en esto como algo que hay que hacer, no solo fuimos Camila y yo cuando lo creamos. Con fortuna nos encontramos con personas como Jaime y Natalia, que también habían estado trabajando en lo mismo desde orillas distintas. En lo personal, para mí esto ha sido una obsesión toda mi vida, al darme cuenta de que los malentendidos son eso, normalmente son malentendidos. Y me tocó profundamente lo que pasó en el plebiscito hace unos años. Cómo vi dividir mi familia, el país, mis amigos y demás. Es un tema que me ha dolido en lo profundo, y con esa motivación decidí estudiar ciencias del comportamiento, buscando maneras de ayudar a que la motivación que nos hace a veces tener juicios tan duros frente a otros, polarizarnos, odiarnos y ser violentos, o incluso aceptar violencia hacia otros con el fin de que no quede un presidente que no queremos. Es algo que me está preocupando mucho ahorita, por ejemplo. Esa fue la motivación. Y entonces en la maestría en Ciencias del Comportamiento hice una investigación muy chévere aquí en Colombia de qué son los factores psicológicos, algunos sesgos que nos hacen polarizarnos y compartir noticias falsas. Y de ahí nos unimos con Camila Zuluaga, que es periodista y que ha tenido otras iniciativas para reducir la desinformación, en pensar, bueno, pues, ¿cómo hacemos un proyecto que funcione? Porque están los chequeadores de información, y eso es importante, pero eso no funciona. Ustedes se fijan, muy poquita gente consulta eso, primero, y segundo, una vez ya creemos una noticia falsa, nos pueden decir 30 veces que eso era falso, y hay algo en nosotros que sigue creyendo que eso era verdad, y que por algo será. La gran mayoría de personas no cambiamos la percepción falsa. Entonces, quisimos ir como a la causa del problema, y esa fue la motivación, y por eso entramos en este proyecto que, como tú dices, a veces es bien ambicioso, pero afortunadamente encontramos aliados y personas en el equipo que han permitido hacerlo real, como las compañías de Sura y Protección que lo han financiado, más recientemente Coca-Cola, Colombia Checa, Socajas. Tenemos un montón de aliados que están detrás y que han creído en este proyecto, y personas en el equipo como Jaime y Natalia, que de otras orillas han creído en esto y que han hecho esto posible. Entonces esa es como la historia. Muchas gracias. Sí. Gracias, Beatriz. Estamos con 20 minuticos más que les queremos robar. No sé si ustedes pueden.
pero está Luis Arturo y Silvio. Les pido, por favor, que sea una o dos preguntitas para acelerar un poquitico y darle oportunidad a todos los demás. Adelante, Luis Arturo. La próxima vez no voy a decir 1, 2, 3, sino que las voy a presentar unidas. Quedaste delatado. Muy bien. Adelante, Luis Arturo. Sistema Bueno, jesuítico. Ante todo, mil gracias. Yo siento es una necesidad de agradecer, primero porque ustedes existen, porque existe el equipo y porque ustedes son algo así como una esperanza que uno ve aquí en pantalla, ¿no? Y la esperanza es lo que más nos hace falta en Colombia. Esperanza, confianza. Nosotros casi que por todas las circunstancias que nos están rodeando, nos llenamos de pesimismo, de que no es posible algo mejor para este país. Ustedes son una muestra de que sí es posible y están contribuyendo a eso. Por eso me alegro. Lo otro es que yo me acordé mucho de cuando yo era jesuita y debajo de la solapa teníamos una maquinita de contar defectos. Que lo bajábamos, cada que cometíamos un error, bajábamos una pepita. Cuando bajábamos 10 pepitas, era terrible. Yo no me acuerdo cómo se llamaba esa maquinita de contar. El examen práctico. Algo así, el examen práctico. Uno se autoexaminaba constantemente y por la noche hacía el examen general del día y se arrepentía o pedía perdón y se hacía propósitos para el siguiente día. Yo creo que ahorita yo me acordé porque yo practico eso todos los días, porque yo sé que yo estoy totalmente motivado siempre por todas esas precondiciones para tener noticias falsas que ustedes descubrieron. Esas precondiciones todas las tengo yo. Es decir, soy prejuicioso, todas esas cosas. Pero entonces yo siempre bajo una pepita cada que una persona me provoca eso, cuando dialoga o cuando la veo. A veces voy trotando de una persona y me produce un pensamiento negativo. Esa persona naturalmente, él mismo bajo la pepita, porque yo sé que lo que nos tiene que cambiar al país es si cambiamos todos desde dentro de nosotros. Cada uno de nosotros hacemos el esfuercito por cambiar, por ser menos prejuiciosos, por ser aceptando siempre al otro como es y no por sus apariencias. Eso es muy difícil, porque, no sé, somos así. Yo sé que soy así y por eso me autocontrolo todos los días. Gracias. Gracias Luis Arturo, muchas gracias. ¿Algún comentario? Jaime. Yo tengo uno y es que pues me parece muy chévere esa estrategia porque es una estrategia, es decir, en las ciencias del comportamiento hay muchos estudios sobre la generación de hábitos. Hay un libro que si les interesa la generación de hábitos se llama Hábitos Atómicos y se ha vuelto un bestseller, pero espectacular. Pero las ciencias del comportamiento, como saben, como todos los investigadores saben que los sesgos no los podemos eliminar, lo que tratan de hacer es que el entorno nos ayude a limitar el impacto. Y este tipo de cosas, como lo que tú estás hablando, Luis Arturo, son el tipo de cosas que propondría un científico del comportamiento para hacer un chequeo de cuando uno está cayendo en sesgos. Entonces, simplemente quería hacer ese comentario porque me parece espectacular la estrategia y pues, creo que yo la voy a compartir, si me lo permites, con muchas otras personas. Qué maravilla. Gracias. Silvio Zuluaga, adelante. Es refrescante oírlos a ustedes y me llena a mí de optimismo realmente, porque yo soy un tipo optimista y creo que las cosas no están tan mal como parecen. Hace unos días, aquí en este mismo foro, tuvimos la presentación de un libro que se llama Factfulness, de Hans Rosling. Bueno, básicamente, el hombre dice que estamos completamente desinformados y tiene tres. Primero, tenemos información vieja, obsoleta. ¿Sí? Los países pobres, las familias son de 5 y 6 hijos. Eso no es falso, pero seguimos con esa idea. Segundo, no manejamos bien los datos.
Y tercero, no tenemos una perspectiva histórica. Entonces estamos completamente desinformados y hablamos mucho. Eso es lo que me preocupa a mí, que hablamos mucho. Yo me pongo a ver y yo hablo muy poquito en las reuniones porque yo no tengo datos, ¿sí? Pero me pongo a oír gente hablar de, por ejemplo, el sistema pensional. Odontólogos, economistas, diseñadores, choferes, bueno, todo el mundo, a campesinos, hablando del sistema pensional. Y yo sé un poquito de eso. Yo digo, pues, esta gente, ¿por qué está hablando así? Si no tienen ni la menor idea de lo que es el sistema pensional. Y vamos a la inflación y es exactamente lo mismo. Yo creo que ustedes, los economistas, no saben ni siquiera cómo funciona la inflación, ¿sí? Pero todo el mundo ve la inflación y la culpa es del gobierno y es Duque el que tiene la culpa, ¿sí? Y entonces sube la papa y entonces es Duque. Entonces, no sé, yo creo que estamos en un mundo en que hablamos mucho, demasiado y no tenemos que hablar. No tenemos los elementos para hablar. Entonces, no sé, a veces yo pienso que es más conveniente dejar de hablar de eso y poner un grupo de 40, 50 personas que decidan cómo va a ser el problema pensional en Colombia. Sí, que decían, que sepan, porque es que la parte actuarial, la parte de cuándo va a morir la gente, no sé qué, es decir, los rendimientos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que estamos como corcho en remolino hablando de muchas cosas que no sabemos y creemos que sabemos. Gracias, Silvio. Yo quiero adelantarme el de Jorge Luis porque había escrito en el chat dos preguntitas que quería traerlas. Pienso yo que esa polarización de la cual no hablábamos hace 10 años o 15 años, siempre, y noticias falsas, ¿dónde comienza todo? Y la reflexión que yo quería hacerles o preguntarles, para mí las redes sociales acabaron con el periodismo oficial que todos creíamos. Porque yo me eduqué chiquito, llegaba El Tiempo, El Espectador y mucho la revista Semana, y eso lo creía uno como dogma de fe. Pero ¿qué tantas mentiras nos dijeron? No sabemos. Pero hoy el que quiera escribe lo que quiera en cualquier red social y se vuelve verdad o mentira falsa. Entonces, mi pregunta es si se democratizó la información, si finalmente aparecieron las verdades que estuvieron ocultas durante mucho tiempo por los dueños de la prensa y que hoy los dueños de la prensa no son más, los dueños de la prensa siguen siendo, ¿no? Pero ahora la información la tiene cualquiera o se la inventa y entonces la manipulan unos cuantos, como ustedes dicen, con la emoción y con la desconfianza y creando caos para eso. Yo no sé, ¿ustedes qué piensan de eso? Las redes sociales, porque yo veo hoy en el mundo, en Europa, aquí en Estados Unidos no se habla mucho de eso, pero en Europa sí, regular. Tanto Facebook como Apple están con comités de verificar qué cosas son las verdaderas y de eliminar la cantidad de cosas que han eliminado. ¿Ustedes cómo ven ese papel de las redes sociales en este conflicto? Hay un punto clave que es las personas que se han dedicado a estudiar cuándo nacieron las noticias falsas, pues las noticias falsas han existido siempre. El primer representante de la noticia falsa es el chisme, y el chisme ha existido con la humanidad desde siempre. Y es muy interesante lo que yo creo y lo que se ha mostrado ahorita con las redes sociales es que, como tú dices, cualquier persona tiene un alcance amplio, puede darle la vuelta al globo en minutos sin filtro ninguno de lo que comparte, que es lo que normalmente tiene un medio de comunicación serio. Sí, en serio, ese calificativo es difícil. Hay personas que, debatible de distintos puntos de vista, pero un medio de comunicación tradicional tiene unos filtros antes de que se comparta o se publique algo, o salen a rectificarlo y demás. Y ahí lo que ha pasado en unos estudios de la Universidad de Oxford muestran que en los últimos, entre el 2017 y el 2019,
se triplicó el número de países con manipulación informática en redes sociales, en campañas electorales. Y creo que ahí está el problema. Y es que en las redes sociales, como tú dices, pues no hay mayor filtro. Y pues esa es una de las razones por las cuales proyectos como este es tan importante, porque por ahora, mientras sigan existiendo las redes sociales, y eso va a seguir existiendo, va a seguir creciendo la manera como nos intercomunicamos en el mundo, no va a haber alguien capaz de regular toda la información que se comparte ni de decir esto es falso o verdadero. Ahorita el reto, y es un reto muy bonito que nos pone la tecnología, y yo lo veo así, la verdad, y es la tecnología nos está trayendo grandes beneficios, tiene dos caras esa moneda, y el reto ahorita es cuál es el crecimiento personal que tenemos que lograr que la humanidad adquiera para que no caigan esas dinámicas de chisme, desinformación, negatividad, prejuicio y demás. Eso es, y a eso le apunta este proyecto, es cómo logramos que las personas tengan una habilidad interna adicional y no caigan en estos patrones. Y hay otro punto y que tiene que ver con lo que mencionaba Silvio, y es que tal vez antes las consecuencias de comunicar no eran tan grandes, ahorita sí. Antes las consecuencias de hablar mal de algo, hablar mal del gobierno, hablar mal de las instituciones, hablar mal de todo lo que nos rodea con el vecino, pues tal vez no eran tan graves. Ahorita empezar a comunicar todo eso como si fueran hechos es muy grave, porque tiene una exposición mucho más amplia que antes, y ahí está el problema. Pero, o sea, lo que estoy queriendo decir es, el problema ha estado siempre, y lamentablemente las redes sociales y la tecnología lo amplifican, y ese es nuestro gran reto. Y es un reto bonito para la humanidad, es un reto de, antes tal vez no necesitábamos esas habilidades adicionales, ahora sí, y son unas habilidades muy bonitas, porque son habilidades que nos permiten convivir mejor con otros y ser una sociedad más madura también. Entonces, pues ese es el reto, y por eso estamos. Qué bien, qué bien. Nos quedan 10 minuticos. Jorge Luis Puerta y Humberto Sánchez. Adelante, Jorge Luis. Como estamos hablando de sesgos, yo quería referirme a a la referencia que hizo Edmundo. Cuando Darío preguntó, no sé quién va a hablar, si Edmundo o Elsa, Edmundo dijo, da igual o da lo mismo. Y no da lo mismo. Una cosa es Elsa y otra cosa es Edmundo. A mí me hubiera encantado oír también la posición de Elsa. Gracias, Jorge Luis. Humberto. Humberto Sánchez, adelante. Gracias. Ya las felicitaciones que han recibido, me uno a todas ellas. Y yo pensaba mientras ustedes hablaban de cuán beneficioso hubiera sido para mí haber escuchado esto, no a esta edad, sino cuando era muchísimo más joven, porque hubiera podido aprovechar en conocimiento y en lo de los sesgos y todo, en autoanálisis, muy valioso lo que ustedes están entregando. Pero también me cuestionaba que esta, que es una herramienta muy buena, ustedes nos están pasando a todos, es una herramienta. Y como herramienta depende de mucho de quién la usa. Alguna vez ponía yo la comparación aquí, que un cuchillo no es bueno ni es malo. Un cuchillo es una herramienta, y si yo la uso para cortar la carne y para ayudarme en las cosas de la casa, pues muy bueno. Pero si yo lo utilizo para hacerle daño a otro, pues ya no es bueno. Y esta información que ustedes están manejando en manos que están buscando precisamente crear esa desarmonía y meter las noticias falsas, es una herramienta para ellos muy útil, para mí, para eso. Entonces, pues en eso, no sé, esa era una cuestión que tenía. Y me llevó también mucho a reflexionar sobre lo que nosotros recibimos en la Compañía de Jesús en cuanto a formación y en cuanto a conocimiento personal. Yo siempre he valorado muchísimo el examen de conciencia que teníamos que hacer. Bueno, teníamos exámenes de todo, pero el examen de conciencia diario era a mediodía y por la noche. Me imagino que los jesuitas que se quedaron todavía lo hacen. 15 minutos reflexionando, pero la reflexión era no qué hice,
sino qué me motivó a hacer tal cosa. Era un conocimiento, conocerse uno a sí mismo en sus motivos. Y eso nos enseñaba San Ignacio en ese gran legado que recibimos nosotros y que nos formó. Y entre otras cosas, el examen que estamos hablando de un solo defecto lo llamábamos el examen particular, que era las pepitas esas que uno iba bajando, era el examen particular del defecto que uno quería corregir. Bueno, muchísimas gracias de todas maneras y los felicito y adelante, y estamos para colaborarlo y posiblemente los llame para ver si me pueden ayudar en mi empresa. Gracias. Gracias. Gracias, Humberto. No veo ninguna otra mano levantada y solo estoy viendo, a ver si puedo ver la galería entera. Edmundo, ¿querías hablar de nuevo? No quiero hablar. Lo que quiero es escuchar si es factible algunas respuestas a los puntos que quedaron planteados antes. En concreto, uno, la reacción de las personas cuando ustedes elaboran esos tests, reciben una información y descubren que no es como ellos esperaban, de acuerdo con su criterio de que están bien o están mal ellos. Y si es cierto aquello de que detrás de toda decisión siempre hay una emoción. Apenas fueron 2 puntos, Darío. Gracias. Yo respondo la primera y dejo a Jaime con la segunda. La primera, pues estamos aprendiendo todavía, por ejemplo, con espacios como este. Hasta ahora hemos tenido en general respuestas positivas, como de apertura, de curiosidad, y yo creo que de diversión también. La mayoría de personas queremos que Colombia sea un país en paz y sea tranquilo y no esté polarizado. Entonces, en esa medida, la respuesta y la apertura a este proyecto ha sido muy bonita y a hacer los tests. Hay personas a las que no les gusta ver algo malo y a veces pues hay personas que dicen, no, eso he visto, por ejemplo, un par de comentarios en redes que dice, no, eso es mentira, yo no tengo sesgos, yo soy objetivo. Pero es la minoría de personas. La mayoría de comentarios que hemos visto son positivos, afortunadamente. El reto mayor ahorita está en escalarlo, en lograr que la gente lo haga y crea que le toca, porque es que aquí el sesgo mayor que todos tenemos es que a nosotros no nos toca. Entonces, a mí me llega esto, yo digo, yo no, eso le tocas a mi tío, a mi primo, a mi hermano, a mis amigos, pero yo no, entonces los comparto. Pero ellos van a recibirlo igual, van a decir, a mí esto no me toca, ese es el principal sesgo. Y ese sesgo, el sesgo de confianza es que creemos que nosotros estamos bien, nosotros somos objetivos y el resto no. Entonces ese es nuestro mayor reto y contamos con ustedes para que nos ayuden a lograr llegar a espacios en donde la gente efectivamente haga esto, se divierta, caiga en cuenta de sus sesgos y vea el video. Y ahí sí vamos a ir con el segundo. Muchas gracias, Beatriz Elena. Bueno, yo la parte de la emoción detrás de la decisión, pues estoy completamente de acuerdo. Incluso hay estudios de neurociencias, que es otra de esas disciplinas que se asocian con las ciencias del comportamiento, que lo que tratan de mirar es cómo se ilumina el cerebro en el momento en el que está tomando decisiones. Y uno de los digamos, de los caminos que sigue el cerebro a la hora de tomar ciertas decisiones está mediado por una parte del cerebro que se llama la amígdala. Y la amígdala está relacionada con las emociones, es la respuesta emocional. Entonces, cuando, digamos a mí me presentan un estímulo, ese estímulo puede ser desde un pedazo de mantequilla a no sé, un candidato que está dando un discurso. Posiblemente toda esa experiencia a mí me está disparando el área de la amígdala. Entonces, en términos de neurociencias, así es. Y esto es una pregunta, pues, digamos, como una afirmación y pregunta que es muy relevante porque la filosofía, pues, muchos filósofos griegos separaban el mundo racional del mundo emocional y la psicología cognitiva se pusieron en la tarea de determinar si eso era una separación válida. Y mucho de lo que ha ido encontrando la psicología cognitiva particularmente y las neurociencias es que las emociones no se pueden separar de lo racional.
No hay forma. Y si pensamos en términos del sistema 1, el sistema 1 es el que es emocional, pues siempre va a haber una relación con la parte emocional. Entonces, esa afirmación tuya, pues la respaldo completamente. ¡Qué maravilla! Muchas gracias, Jaime. Bueno, no les queremos quitar más tiempo. Un aplauso genial, grandísimo, todo el mundo de participación. Mil gracias por su tiempo. Felicitaciones a nombre de todo el grupo. Y si me atrevo a decir algo, yo hace unas semanas que estaba hablando con Beatriz Elena, le propuse una fecha anterior y ella me dijo, no, porque en esa fecha me caso. Felicitaciones, Beatriz Elena. Muchas gracias. César está pidiendo la palabra. César. Ah, perdón. Adelante, César. ¿Cómo no va a hablar el padre? Por Dios. Aló, ¿me escuchas? Te escuchamos, pero no te vemos, pero dale. Bueno, no, ya saben. Aló. Dale, te oímos. El causante de todo esto. No, lo que quería decir, primero, ya se imaginarán lo orgulloso que me siento en este momento de haber oído la presentación. Y segundo, quería simplemente acotar un poquito la pregunta de Edmundo, no a la pregunta, sino a la respuesta. Y es que yo creo que sentimientos y lo racional y lo emocional no se pueden separar, eso, tal como lo dijo Jaime, eso es clarísimo. Yo estoy convencido, no sé si eso sea prueba de verdad, por supuesto que no, pero yo estoy convencido de que el proceso de evolución y de mejoramiento, de ese movimiento hacia ser cada vez mejores seres humanos, implica que cada vez logremos que esa combinación indisoluble entre emoción y racionalidad logre que las emociones no pongan a su servicio la razón siempre, sino que la razón predomine sobre las emociones, no las desaparezca, no las elimine, sino que entre la razón, un poco hablando entre el sistema 2 y el sistema 1 de que hoy aprendimos, pues que el sistema 2 esté más presente, que no dejemos que el sistema 1 controle todas nuestras reacciones, sino que cada vez el sistema 2 intervenga sobre todo en las que son importantes en relación con los demás, la opinión que tenemos de los demás y de las decisiones. Entonces, yo tengo la convicción de que todavía en nuestro proceso de evolución, todavía la emoción tiende a dominar la racionalidad, subordina la emotividad, subordina a la racionalidad. Y yo confío en que con la evolución poco a poco logremos que sea al contrario. Y que lamentablemente cuando la emocionalidad controla la racionalidad y la pone a su servicio, nos aproximamos a la estupidez. Es decir, la cantidad de estupideces que cometemos nosotros, la humanidad, la guerra, por ejemplo, que es la mayor de las estupideces, yo creo que es fruto de eso, yo creo que es fruto de que la emocionalidad está controlando la racionalidad. Disculpe que meta la cucharada, pero es algo que he venido reflexionando últimamente y de la cual cada vez me convenzo más. Fascinante, César, fascinante. Muy bien, Muchísimas César. Muchas gracias. Espectacular. Beatriz, ¿le aplicaste el test a tu enamorado? Creo que sí los hizo, no sé las respuestas. Bueno, todos muchísimas gracias. Una sesión inolvidable. Gracias, Beatriz Elena. Muchas gracias Jaime, por este espacio Natalia. tan espectacular. Gracias. Qué Nos lindo. vamos Natalia, felices. un abrazo especial también para ti, por favor. Felicidades, Muy felicidades bien, todos. Jaime ya se lo dije. Gracias, Un abrazo gracias muy a grande. todos. Abrazo, Un abrazo a gracias. Beatriz, a Jaime, a Natalia. Buenas tardes. Un abrazo a Elsa también. Gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias.